Señores, buen provecho, bienvenido a otra entrega del Sondeo, que es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, Danilo, después de un largo asueto, fin de semana. por una cosa o por otra se alargó un poco. El Instituto de Arteanos estuvo muy activo, se inauguró. Sí. Se realizó la primera estatua ecuestre del Patricio, ahí en la 27 con Jiménez Moya. Ok, y vi también unos días antes la cabalgata que hubo, Sí, a propósito de eso, habló el declaraciones. presidente sobre eso. Muy activo ha estado el Instituto Arteano, justamente por la fecha, del Patricio Juan Pablo Duarte, quisimos traer al presidente del Instituto Arteano. Lamentablemente yo no pude estar presente en la participación de él. Agradezco. Dejó tus saludos. Sí, yo lo había dejado con el directorio. Salúdeme al presidente del Instituto Duartiano, porque a mí me gusta siempre, sobre todo cuando hago directamente la invitación, estar presente. Porque imagínate, tú invitas a una gente a tu casa y que tú no estés, por ejemplo. De mal tono. Exacto, entonces yo hubiera querido. Y además por la fecha en sí, porque todas esas cosas a mí me gusta de una forma u otra estar presente. Pero bien, hay que retomar el camino. ¿Dónde fue que yo vi que, no sé quién, si era una pregunta que se hacía en uno de los programas, que si los principios enarbolados por Juan Pablo Duarte, que si se estaban cumpliendo? Aquí no se está cumpliendo nada. Luis, peor es, yo vi una sondeo que hacen en una plataforma ahí, medio de relajo, pero el asunto es serio. Imagínate, un tipo dijo que ¿quién es Pablo Duarte? ¿Ese no fue el que hizo el malecón? Sí. Había gente que decía... Cualquier disparate. No, uno dijo, qué difícil es esa pregunta, ni quién sé yo quién es. No, claro, la ignorancia, ignorancia. Tenemos que remediar este país. Claro, no, hay que ponerlo, si está con la pata para arriba, ponerlo al revés, a ver si se arregla. ¿Quién podrá arreglarlo, Daniel? Bueno. Qué difícil, porque el tema es que... Oye, yo como lo del Chapulín, ¿y quién podrá defenderlo? Sí, yo me hago las preguntas así, medio en serio y medio No, pero yo me las he hecho casi diariamente. Porque el problema es que yo he planteado en algún momento que la democracia, que hasta ahora decimos que es el mejor sistema porque los otros han fracasado o han hecho quedar mal a los que lo han apoyado. Entonces, el asunto está que la democracia tiene sus falencias, que no tiene ni siquiera los mecanismos fuertes para defenderse a sí mismo. Estoy hablando de la democracia. Que la democracia debería ser como una especie de ser vivo, que tuviera... No, porque para que haya democracia tienen que haber demócratas. Exacto. Y a ver si aquí no hay demócratas. No, porque lo que abogan muchas veces o se la dan a la líderes de la democracia son unos grandes o pichones de dictadores que desde que tienen la oportunidad... Un Trujillito que cabalga en nuestros corazones. Exacto. Y entonces ese es el problema. Entonces criticamos o critican, porque bueno, los que están en términos políticos directamente metidos, cuando están en la oposición, critican que lo que está en el gobierno no sirve, qué sé yo qué cosa, pero resulta que cuando se voltea la tortilla y ya usted es oposición, pero era oposición, pero fue al gobierno, entonces en el gobierno comienzan a... ahí viene hacer todo lo que criticaban doblemente mal. Así es, ahí viene el tema que le dio material a Wilfrido Vargas, al asunto del funcionario. Entonces la gente se olvidan que tienen un compromiso con la ética, con la moral, con la delicadeza, con el país, con la transparencia, y hacen todo lo contrario. Así es. Hacen todo lo contrario, o si se quiere, se van... se van por unos senderos equivocados. Pero que se lo celebren. Que superan a los otros que ellos criticaban. Danilo, yo creí que en un momento, cuando el asunto de Jorge Blanco, que vinieron los enjuiciamientos auspiciados por el doctor Balaguer, que cayó el gobierno entero preso, comenzando por el presidente. Y hubo gente que se fue del país más nunca volvió. Claro, pero en principio yo lo vi como
saludable precedente. ¿Tú crees que eso se iba a transformar en un referente que asustara? Que ¿Qué va? asustara. Pero ¿Qué ¿qué va? va? Ni siquiera eso. Al contrario, después recordemos que el doctor Balaguer llegó a admitir que él había cometido un error, que él no debió haber metido preso a Jorge Blanco. Y ciertamente no debió. ¿Sabe por qué? Porque esas piñas que vendieron no se recuerdo si era 7 pesos, una tontería, eran cheles, eran otros tiempos, pero eran centavos. Eran corrupción, pero hubo corrupción, de lo cual el presidente no tenía directamente ninguna responsabilidad. Yo voy a decir que a veces quizás ni siquiera, no solo por comisión, sino tampoco por omisión, porque esa debió ser tarea de los controles que debieron establecerse o que debieron existir en la administración pública, controles y que las instituciones llamadas a ejecutar hicieran su trabajo. Así es. No de un presidente de la República. En cualquier tiempo, los presidentes no están para eso. Claro que se le pega, todos los muertos se le pegan a los presidentes, a los presidentes. Sí, porque estoy hablando de antes, durante y después. Será siempre así. Sí, es el primer ejecutivo. Es el primer ejecutivo. Entonces sobre él recae responsabilidad. Exacto. Hasta la de los vergüenza o las que no, responsabilidades que no tiene. Porque es que no es verdad que un presidente puede, en cualquier tiempo, puede tener todos los detallitos del día a día, de todo lo que pasa en cualquier rincón de la administración pública. Cada responsable, cada cabeza de institución debe ser responsable y directo por los actos y, si se quiere, beneficiario de lo bueno que se pueda hacer. Que le aplaudan lo bueno y que le critiquen o le condenen o le apliquen lo incorrecto, ¿verdad? Pero bueno, Jorge Blanco murió pobre. Jorge Blanco murió pobre, como generalmente mueren la mayoría de los presidentes. La mayoría. Hasta en situaciones un poco lastimosas, acuérdate cayéndose de la cama. Exacto. Sí, pero yo estoy hablando en términos económicos. Sí, o sea, sí, no tenía esa fortuna material. Como no la tuvo Balaguer tampoco. No. A Balaguer le resolvían todo. Sí. Pero Balaguer no tenía esa fortuna. Y al contrario, sus libros, su biblioteca, que la donó. Autorizó y dijo a quién se la iban a entregar antes de morirse. Y bueno, así pasó con Jorge Blanco. La casa del con Juan Bosch. Pantalón allá en Santiago. Exacto. Es una casita. A Juan Bosch hubo que hacer una colecta. Y los empresarios, Pepín Corripo y otros empresarios le hicieron una casa por ahí cerca de la Churchill. Que no fue una cosa ostentosa, una cosa de otro mundo, no, una casa modesta. No para un palacete para un presidente, expresidente. Pero bueno, entonces, se pensaba que eso iba a servir de referente para que lo pensaran 2 veces antes de el que tuviera un cargo público, no amasara fortuna sobre la base de cargar con dineros ajenos, con dineros públicos. Pero no, eso no sirvió de nada. No. Mira, no ha servido de nada ni aquí. O de muy poca cosa. Ni aquí ni en toda América Latina. Que estén ahora llevándose presidente como el de Honduras, que lo llevaron engrilletado hasta por los pies y por y todo. Total, para después decir que había sido una retaliación. Entonces, cuando esas cosas pasan, nos avergonzamos todos. Por lo que uno insiste siempre, lo que hay que fortalecer es la institucionalidad. En nuestros países eso es lo que ha faltado. Es lo que ha faltado. Y sobre todo, mira, ahora se habla aquí de una ley que debe entrar en vigencia hoy. Eso fue, tengo entendido que auspiciada por el Departamento de la Dirección de Contratación, de Compras y Contrataciones, a cargo de Pimentel. Dice que Carlos Pimentel dice que los funcionarios no podrán tener acciones en empresas que negocien con el Estado. Ahora lo están estableciendo por una ley. Se supone que por delicadeza debió ser así desde mucho antes. Desde siempre, porque es un conflicto de intereses. Es un conflicto de intereses. Eso solamente hasta donde yo conozco, y yo lo conozco porque en un momento determinado hubo de pasar por ese sedazo. Solo existe la ley monetaria y financiera para los miembros de los consejos de instituciones que tienen que ver con el sector financiero. En el área pública, yo no creo que
lo sea en el sector en el privado, sector privado, no. aunque la ley monetaria y financiera aplica para los bancos privados y para el Estado. Es una sola ley. Bueno, la mayoría de consejos de los bancos privados están compuestos por miembros de corporaciones empresariales. Exacto. Entonces, hay cierta regulación dentro de esa ley, Claro, pero claro. bueno, es aplicable al sector público y al sector privado. Con la diferencia que en el sector privado, tú sabes que en el sector privado con todo eso se hace más vagabundería. Lo que pasa es que esas teclas no se tocan. Sí, sí. Se hace más vagabundería porque los dueños de esos dineros que son ajenos, oye lo que yo dije, el disparate que yo dije, pero tiene sentido, los dueños de ese dinero que es ajeno, el del sector privado, pues eso es de mucha gente, pero los que tienen el control. Lo más reciente, acuérdate de la quiebra de una cooperativa ahí en Herrera. Pero claro. Que los directivos se repartieron y se prestaron entre ellos mismos. Dinero ajeno, dinero de mucha gente. O sea, exacto. Entonces dejaron a los... De infelices, en algunos casos. Exacto, de infelices, pero hay otras veces que es dinero de empresas o de empresarios o de dinero, gente que tiene su dinero y entonces lo meten en esas empresas. Entonces esas empresas, como es natural, tienen una cabeza o tienen unos directivos que se ponen de acuerdo, se prestan el dinero. Y eso, me dirán, ¿de quién estamos hablando? De muchísimas empresas, de muchísimos bancos privados, de muchísimas... Bueno, hubo una época que se quebraron varios bancos. ¿Y por qué quebraban? Porque cogían los cuartos ajenos o de la familia. Y se hacía fiesta con ellos. Fiesta nada más, Danilo, porque una fiesta tú la haces con, qué sé yo, con X cantidad de dinero, pero es fiesta, le hacían fiesta a ese dinero. Sí, sí. ¿Tú entiendes? Pero bien, entonces en el sector público, por ejemplo en los bancos, y que los consejos, esas cosas también están normadas. Lo que pasa es que se aplica a según. Así es. Siempre es así. Y entonces, a mí lo que me da es que cuando pequeñitas cosas, pequeñitos detalles o montos, sobre todo montos, tanto que se embroma la paciencia con el tema de los controles. Porque, por ejemplo, Danilo, en un momento determinado que yo fui miembro de un consejo de una entidad financiera que tiene que ver con recursos públicos. Dentro del catecismo que te leen y dentro de las reglas normativas internas de la institución, está que los miembros del consejo de esa institución no deben tener empresa. No deben, no deben ser miembros de empresas. Empresas que negocien con el Estado. No, de empresas particulares. Entonces, si no tienen vínculo con el Estado, qué sé yo, qué cosa, hay ciertas licencias, porque siempre hay su bajadero. Sí, sí. Entonces, cuando se quiere beneficiar a alguien, le buscan la vuelta y cogen el bajadero que no se pueda dar en el trasero. ¿Sabes que sobre el bajadero hay extranjeros que no comprenden? Pero, oye, la complejidad sociológica filosófica que tiene el bajadero en la política, en la economía y en la sociedad dominicana. Claro. Y hay un bajadero, si hay un bajadero se puede bajar. Sí, sí, sí. Usted se dará en el trasero. O se le hace el bajadero. O se le hace el bajadero, pero baja. Así es. Se dan en el trasero durísimo y en el delantero también, pero hay veces que cuando la tortilla se voltea, se dan. Entonces, bueno, hay otros que saltan, cogen una garrocha, brincan los obstáculos y las situaciones. Pero bueno, el asunto es que dentro de esas empresas o esos empresarios, si hay empresarios dentro de esos consejos, entonces en un momento determinado puede ser que haya una empresita que no tenga ninguna vinculación con el Estado y que sea una empresita que te hayan obligado a formalizar. Por ejemplo, yo he puesto de ejemplo, porque uno tiene que hablar, si se quiere, con el ejemplo de lo que conoce, de lo que le toca. Este programa, para los fines, no tiene el apoyo que debería tener, pero para los fines, si tiene un anuncito del Estado en algún momento, ¿qué pasa? Que ahora tiene que pasar con 50.000 controles. Señores,
hubo que, dentro de la formalización obligatoria, hubo que hacer una empresa. El programa es una empresa. Es una empresa que tiene que tener, estando registrada, tiene que rendir su cuenta, hay gastos, hay contabilidades que hay que llevar, hay gastos contables que hay que pagar, o servicios contables más bien que hay que pagar. Eso te encarece el asunto. Entonces, ya para los fines, si en este caso que yo estaba refiriendo, es una empresa. Oye, una empresa que para los fines, un único dueño. Pero ya está constituida de accionista, qué sé yo, qué cosa. Entonces tiene que rendir 50.000 cuentas. Sí. Y ¿qué te digo? Luis, aquí hay empresarios. Unos controles todos los años, Danilo. Sí. Tú tienes que si tiene vínculo o qué sé yo qué, que si tiene. Pero eso es a las pequeñas empresas, a las pequeñitas empresas. Eso te lo digo, yo te iba a decir. Hay empresarios grandes, empresas grandes, que construyen ellos una pequeñita empresa, negocian con el gobierno y pasan directito Claro. y suavecito. Exacto. Pero entonces someten a esas pequeñitas empresitas, como por ejemplo un programa de televisión, por demás con poco anuncio, a 30.000 controles que hay que... Pero entonces viene, hay un determinado empresario que tiene, qué sé yo, cuántas empresas, que es miembro del consejo igualito, que ese que tiene una empresita, y resulta que se establece que no puede coger préstamo. Pero siempre, ahí viene el bajadero, pero siempre y cuando, para que se yo qué, le buscan el bajadero. Y ese empresario tiene millones y millones de cosas. Sí. Entonces, ahí es donde está el problema, que los controles, por eso tú viste que en el caso Senasa, que es emblemático, que hemos insistido aquí y otros también lo han hecho, que no está en proceso y está en la justicia, pero que no se le ha dado el matiz, la importancia, el tamaño que tiene ese gran bulto, porque no es una pequeñita cosa. No. Tú recuerdas que se criticó que en principio cuando se denunció el tema, el gobierno y el propio presidente en persona se encargaron en principio, quizás ellos mismos no sabían el tamaño de ese problema, de decir que ellos habían sido los primeros que cogieron y llevaron el expediente a la justicia. Sí. ¿Qué fue lo que vino después? Que enviaron un expedientico. Un expedientico menor. Que era una distracción prácticamente. Probablemente como distracción, y que después vino el tablazo. Cuando ya no se podía sostener eso. Sí, y que mira, ha sido un golpe terrible para la administración. Me dicen que el presidente ha estado muy inquieto, sumamente inquieto. Es que eso es para preocupar, Danilo. Pero claro que sí. Porque el estigma mayor que pueda tener este gobierno está ahí. Claro. Ahí, y el presidente como tal se sintió traicionado en su confianza. Que lo traicionaron en su confianza. Claro. De hecho. Que yo lo escribí en algún momento y que habría que estar en los zapatos de él para imaginarse, para saber y sentir y sufrir, si se quiere, el efecto hasta emocional de que tú pongas a un amigo tuyo ahí, a una gente que tú quieres y tú crees, y que entonces vengan con eso. Te defrauden de esa manera. Te defrauden de esa manera. Entonces el presidente después lo admitió, que eso para él había sido. Yo creo que hasta esas gripes recientes que le han dado, él se ve un poco delgado, se debe a que le está sometido a mucha presión. En este momento. Porque... Fíjate tú que la LA semanal la han suspendido y evidentemente... Lo que pasa es que también ya eso había, como diría Guido, ya eso había llegado a agotado su ciclo. Había cumplido su ciclo. Que la van a revisar, que es un asunto que es un asunto tecnológico, que van a... Es un cuento de camino, eso es un tente ahí para embobar. Ya eso no vuelve porque eso no vuelve. Sobreexposición que no es necesaria. Que le hacía daño al presidente. Le estaba haciendo daño. Le estaba haciendo daño al presidente porque que además él le estaba respondiendo bien, todos los ganchos que le tiraban, pero entonces se cualquierizó eso. Yo no voy a decir que se prostituyó, pero se cualquierizó eso, o más bien, se distorsionó.
Se perdió. farandulizó demasiado. Exactamente. Y perdió el objetivo primario, se perdió. Así es. Entonces ya eso. Pero bien, sobre esto último, para que nos vayamos a la pausa, dice aquí que los funcionarios no podrán tener acciones, como dije, en la empresa que negocie con el Estado. La nueva ley de compras inhabilita como suplidor sin importar el nivel de participación accionaria. Entonces, lo que hay es, volvamos a lo de ahorita, lo que hay es que endurecer y hacer cumplir los controles. Los controles. Yo creo que con los controles que hay es suficiente. Claro. Pero el asunto está que los controladores tienen que ser gente seria, probadamente seria. Así es. Y esas cosas tienen que ser. Por eso es que hay que cada cierto tiempo provocar movimientos, remociones. Sí, sí. Usted no puede dejar a un funcionario de primera línea tanto tiempo en una institución que huela a peligro, como diría la canción aquella, que huela a peligro. Entonces, o a tentaciones. Mira, Por ahora, ejemplo, en las aduanas, los gerentes o directores de puertos, no recuerdo ahora cómo que se llaman. Victoria. No, los titulares encargados sí, de los puertos, Sí, sí. los remueven cada cierto sí. tiempo, porque Para que no se acostumbren. es que no se Y se acostumbre. acomoden. Tú no puedes dejar a un comandante policial, por ejemplo, tanto tiempo en un puesto, en una provincia. Eso hay que removerlo. La policía tiene que hacer eso cada cierto tiempo. Y la guardia. La guardia, el mismo Ministerio Público. Usted no puede dejar a una gente que ya se acostumbre tanto, un funcionario, al cargo, que después confunda lo ajeno con lo suyo. Sí. Tú sabes que yo tuve un hermano de padre que llegó a oficial superior de la Marina y él me decía que yo no sabía que las poblaciones costeras, para salir a pescar, el jefe del puerto, que es un oficial de la Marina, tiene que autorizar los permisos. Entonces él me decía, mire, hay algunos que se quedan mucho tiempo, entonces cogen mala maña porque se acomodan con los tipos que más pueden. Yo no sabía ese movimiento, pero es así. Es así, porque es que se acostumbran, para no decir mal acostumbran, porque Así es. ellos creen que eso es bien acostumbran, pero no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Remover por aquello de que la escobita nueva barre bien, que esté, no solo porque pueda estar preso ñango en un momento determinado, sino que se eviten las cosas. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, algunos servicios aleatorios, periódicos, que se establecen algunos como especie de señuelo de manera preventiva? Hay una policía preventiva. Sí. Entonces, es para que el bulto, la presencia, evite. Eso es persuasivo. Disuasivo. Disuader, antes de que ocurran las cosas, sencillamente. La persona, o los ladrones, pero eso es que, por supuesto, que eso tiene que ser aleatorio, tiene que ser y rotatorio por todos los lugares, porque ¿qué hacen los delincuentes? Por donde hay mucha policía, por donde hay muchos servicios, no pasan por ahí, se mudan a otro lado. Tú sabes que, dicho sea de paso, con la reforma policial en curso, que se ha hablado mucho y se ha gastado un dinero, pero uno no ve que haya mucha efectividad. Una de las cosas que la policía debe tratar de recobrar y adquirir es la autoridad y el respeto. Óyeme, por mi natal Santiago y zonas aledañas, le están cayendo a botellazo a la policía cuando van a... No hay contención. Entonces, eso puede traer desgracia, porque después de todo los policías son cuerpos armados. Claro, no, y que ahí lo que tiene que hacer, porque también hay una protección que hay que darle a los policías. Claro, y ellos tienen que tener una seguridad. En esos casos, por ejemplo, tú conoces, más que cualquiera, pero la mayoría de la gente conoce, o sabe por lo menos, que la policía de otros países, por ejemplo Estados Unidos, más organizado, el que le levanta la mano a un policía, el que le da una galleta a un policía, o le da un tiro a un policía, o le da un golpe a un policía, tiene problemas. Sí, a veces no lo cuenta. Y a veces no lo cuenta.
Así Entonces, es. porque además el policía no lo cuenta 2 veces para... Mira la señora que le tiró el vehículo encima a Sí. uno del ICE Claro. y murió. Entonces, lo que tiene que hacer, en este caso, fortaleciendo como la institucionalidad y en este caso, diríamos, las consecuencias que se apliquen a aquellos después de previas investigaciones, en estos casos, para que, pero claro, hay que tener una autoridad moral. La policía tiene que darse a respetar, hacerse respetar, pero respetándose primero y procediendo correctamente para que no se invalide, porque ese es el problema, que muchas veces... Tú sabes que oía yo la historia de un dominicano que estuvo preso en Japón. Las cárceles japonesas son muy rigurosas, hay que mantenerse en fila cuando lo dice. Pero el dominicano al fin, un momento él que no voy a hacer fila. Y vino uno de los guardias de la cárcel y lo empujó. Y él le dio un trompón al guardia, que además era cinturón negro de taekwondo. Le dio un tablazo que él se tragó, reconoce que se tragó una muela. Un solo tablazo. Sí, pero además le subieron 4 años a la condena. Le subieron 4 años. 4 años más. Entonces, cuando tú ves que hay una consecuencia de ese tamaño, Sí. olvídate que el otro, de ahí en adelante el que viene para atrás, adelante. él se alinea, no vuelve a cometer ningún tipo de desliz, de ninguna imprudencia, pero los otros que están cerca dicen, bueno, Sí, sí. No. Todo el mundo barba en remojo. Bien, director, vamos adelante. Hey, disculpa, hermano. Hey. Oh, mira, se te cayó la cartera. Hermano, gente como tú es que se necesita en este país. Oh, muchísimas Oye, gracias, hermano. Increíble, increíble. Oh, ¿y eso? No, espérate. No, mi hermano. Pero- Toma la tarjeta. Estamos aquí trabajando en el remozamiento del parque. Oh, Lo que tú necesites de la compañía ahora es ¿Pero y qué parque es este? el Parque Marcos A. Cabral, aquí Oh. en Baní. Así que lo que tú necesites, cuenta con nosotros. Sí, pero déjame ver. Entonces, nada, te decía, cuídate, mi hermano. De verdad que un placer. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Bueno, seguimos entonces, Danilo. Ahí tenemos que la Procuradora General de la República le enmendó la plana a los que han estado, que no va a haber un, ¿cómo que se llama? Senasa 0.2. Senasa 0.2. O 2.0. 2.0, pero un Senasa 2, que es la segunda partida de presos que debían caer, que por ahí se dijo que eso venía en camino. Entonces después como que se diluyó el asunto y se ha quedado ahí, que mucha espuma, poco chocolate, pero no. Dice ella que de los medios de comunicación han estado atribuyéndole a fuentes que ya no se iba a hacer nada con relación a eso, que ya eso como que se había frisado, que los que estaban metidos, ya eso era, que no venían más. Ella dijo, olvídese de eso, que revisen su fuente porque están equivocados, o sea, dando a entender que vendrían más presos. Sí. Tú y yo y mucha otra gente también se ha preguntado, pero ven acá, ¿por qué es que todavía ahí no están metidas las clínicas, los laboratorios, los médicos o más médicos? Varios médicos que tenían... Que se prestaron para esa barbaridad, ¿tú entiendes? Para esa barbaridad de matar gente y ¿qué te digo? De negarle los servicios a los que lo necesitaban. Y de cobrar en clínicas que ni siquiera existían. Exacto. Por servicios que nunca ofrecieron. Por servicios que nunca se dieron. O medicinas que eran para los fines exoneradas y que entonces las vendieron y las colocaron, o de coberturas que tenían teóricamente disponibles algunos usuarios de la tarjeta o del carnet. Que tenían sumas que no habían utilizado y que por tanto debían estar ahí. Que debían estar ahí porque los servicios no fueron nunca utilizados, pero resulta que decían, no, ya su cobertura, ya los servicios fueron. O sea, ¿quién los cogió? ¿Quién los utilizó? Los encargados del manejo de esa mafia. Porque era una mafia bien organizada, bien organizada. Y ojalá, Luis, ahorita hablábamos de los referentes, ojalá este caso, que es un caso terrible, porque se jugó con la salud de los más desvalidos, se prostituyó el sistema de salud pública, de seguridad pública. Ojalá de verdad sea un elemento que sirva de referencia y sirva también para plantearse una reforma estructural más seria y con más equidad del sistema de seguridad social. Porque el sistema que tenía, cuando mataron al jefe que teníamos, esos hospitales funcionaban bien. El seguro social. Sí, eso era una entre ellas. Mira, eso bueno, creo que todavía se conservan hasta algunos servicios psiquiátricos, que ya eso ha desaparecido. Hay una clínica privada, pero que cuesta todos los cuartos del mundo. Ahí tú decías, la democracia es buena, pero la democracia, eso lo construyó la dictadura y era bueno. Claro. Y la democracia debieron preservarlo. No la supo preservar nuestra democracia. Debieron preservarlo. Después hicieron una reforma que fue entregarle al sector privado el gran paquete, que son los ahorros del sistema. Mira, ahí dice por ejemplo, que Senasa, hablando del tamaño del problema Senasa reduce su déficit en 1.300 millones. Oye, reduce el déficit en 1.300 millones. Resulta, eso lo dice porque también aquí se trabajan los números y se manejan con un criterio muy efectista para quedar bien, que la eficiencia. El día pasado vimos a un titular de una institución de seguros por ahí manejando unas suficiencias y una cosa que bueno, y después a otro administrador, en el caso del Banco Agrícola, que decía, no, que habían tenemos una liquidez de que si yo tiene una liquidez, porque si usted no presta, vino otro ex administrador del Banco Agrícola y le dijo, pero claro, usted tiene liquidez porque usted no presta. No presta. Pues, y los que van a buscar los préstamos le dicen que no hay dinero. Y entonces porque también no hay, porque se lo prestaron en grandes bultos, en grandes cantidades, a los que podían. Sí, a los que podían. No a los que... Y a los que no debían. No a los que no, exacto, que no solo que no debían, sino que eran pequeños productores
campesinos que necesitaban pequeños préstamos para poder Sí, encaminar su producción. Ah, no. Entonces, oye, que redujo el déficit en 1.300 millones, pero ¿tú sabes cuánto es el déficit? El déficit revela que el déficit encontrado superaba los 14.700 millones. Pero si usted encontró un déficit de 14.700 millones y usted lo que ha reducido es 1.300 millones, eso es una chilata. Así es. Eso es una chilata. A propósito de que estuvimos hablando del Banco Agrícola, ayer vi publicado en la prensa, un comunicado de arriba a abajo, la página completa, por un racimo de instituciones, hasta una cooperativa de Ocoa, mi provincia, que allá hubo un desastre. Entonces, ¿quién encabeza ese comunicado? La Junta Agroempresarial Dominicana. Que yo creo que debió preservarse. Que debió preservarse, porque esa es una institución de empresarios del sector agrícola, empresarios, muchos de ellos prestigiosos. Y que son empresarios de un nivel que, por el nivel que tienen, se supone que no tenían tratos tan grandes con el Banco Agrícola. Tan grandes con el Banco Agrícola o con el Estado, pero resulta que ahí entiende uno que se ha movido un tinglado político más que otra cosa, e hicieron publicar un documento de página entera, 8.000 cooperativas y qué sé yo qué cosa, y asociaciones de productores, metieron a todo el que pudieron ahí. Eso fue una labor de cabildeo, para conseguir quienes firmaran ese documento, quienes lo apoyaran y quienes lo firmaran finalmente, pero yo... Hubo un cabildeo de altísimo nivel. No, pero ese altísimo nivel, ese alguien, uno lo puede incluso señalar, aunque no lo dice ahí, porque no lo va a decir. Eso fue un cabildeo de Hipólito, porque Hipólito dijo un día pasado, le preguntaron a él sobre las críticas que se habían recibido sobre el manejo del Banco Agrícola. Y dijo, eso es un disparate, ese es un hombre serio que está ahí. Ese es un hombre serio, ese es un hombre serio. Pero ¿por qué usted no deja que se haga una investigación y que sea el resultado el que hable? Pero no adelantarse a los acontecimios. Y cuando ya usted dice que eso es un disparate, lo que se estaba... Una vez cuando... Sobre todo porque tantas quejas no podían ser banales. Pero ven acá, no es un cuento camino, ahí aparece de que Cooperativa Santa Cruz, creo que se llama, de Ocoa. Pero ahí se dieron unos préstamos millonarios que se los repartieron entre compañeros del partido o se los dieron a gente conocida del partido, por favor, pero ven acá. Cosa terrible. Esto es terrible. Y entonces después cuando otros pequeños iban a buscar no había dinero, no había fondos. Entonces mientras tanto, resaltando el buen manejo de la institución y la importancia, el rol, no es que la institución es una, el manejo es otra y quien la está manejando es otro caso. Así es. Y del trío, a quien se quiere defender únicamente es a quien la está administrando. Ese es el objetivo. Porque cuando Hipólito dijo, es un disparate y ese es un funcionario serio. Bueno, está bien. Es un gran amigo de él. Yo creí que porque el día pasado oí en el show de mediodía, yo hasta llegué a publicar, yo lo daba ya por un hecho cumplido, que Tomás Hernández Alberto, que fue viceministro de Agricultura y que fue administrador del Banco Agrícola, había sido, creo que fue en la gestión de don Antonio Guzmán, que él fue administrador del Banco Agrícola. Yo creí, porque lo oí en el show de mediodía, que uno de los panelistas dijo que había conversado con Tomás Hernández y Tomás Hernández le había dicho que él iba para el Banco Agrícola, que ya le habían confirmado que él iba para el Banco Agrícola. Pero el asunto se ha quedado así. Yo hasta escribí algo el otro día y me llamaron de uno de los digitales. Eso se publicó en el Listín Diario y en otros medios. Pero cuando fue al momento.net, me llama de allá, Pimentel Muñoz, y me dice, pero ¿está confirmado lo de Tomás Hernández? Porque eso todavía no... Y digo, bueno, lo que pasa fue que en los medios que yo lo oí y en la forma en que lo oí, yo creí que ya eso era un hecho. Por hecho seguro. Lo daba por un hecho seguro. Entonces, y no estaba de más porque él conoce el sistema, conoce del campo, había desempeñado esas funciones y es un dirigente importante del partido. Claro, no, y que por demás uno entendía que el presidente había seguido la línea
de que cuando había un escándalo en una determinada institución o unas quejas bastante acentuadas, entonces él procedía con un decreto. Lo hizo recientemente con el caso de el rector del ITLA. ¿Tú sabes que a ese muchacho le dieron 3 decretos y finalmente de 3-3 tuvo que ser votado en los 3 sitios. Y no sé si viste leíste el artículo del presidente Fernández. Sí. Que es un artículo porque él está defendiendo esa legado. Entidad. Y es verdad, esa entidad es muy importante y no deben poner rector a cualquiera. Ese muchacho podrá ser una estrella. Pero jefe de un movimiento político. Sí. Él podrá ser una estrella organizando un movimiento político, pero no tenía ni las credenciales académicas. No tenía los niveles para ser rector. Ni las experticias administrativas para ser rector de esa entidad. Claro. No lo tenía. Usted no puede poner a un cualquiera. No. Y ojalá hay una fila grandísima de gente queriendo ser rector de esa entidad. Ojalá escojan a un académico de verdad, con conocimiento de las materias que hay. Que tenga, porque por demás tenga más experiencia, por una experiencia acabada, para garantizar que realmente no va a ser un fracaso o va a cometer ligerezas como esa, de que porque tú puedes ser un movimiento de lo que tú quieras, pero entonces no lleve los asuntos partidarios a la institución. Y uno le dice muchacho porque es hijo de un amigo. Y él no, porque es un muchacho, es una persona joven. Sí, tiene la edad de los hijos de uno. Exacto, entonces uno quisiera que triunfe. Que triunfen, como uno ve el desarrollo de los de uno, y hablamos Danilo y yo, por nosotros, los hijos de nosotros. Pues tú sabes lo orgulloso que uno se siente. Mira ahora mismo, el día pasado, muy reciente, que el Tribunal Constitucional rindió sus memorias de actividades. A mí me invitaron institucionalmente, de la institución del tribunal me invitaron. Y yo acudía al día. Tú sabes lo orgulloso que yo me sentí. No solamente a ver a mi hijo allá, que es secretario adjunto del tribunal, verlo a él ahí en la audiencia de presentación de memoria, estaba la secretaria titular y él, que es el adjunto, arriba en la poltrona. Y entonces, pero no es eso de lo que yo solo lo que me sentí orgulloso. Lo que me dijeron los magistrados después de él, en la parte de atrás, cuando cruzamos para allá en la parte de recibo de los magistrados, cuando al yo saludarlos, soy amigo de varios de ellos, lo que me decían de mí, oye, pero padre orgulloso, tú no se infla, ¿tú entiendes? Y eso es lo que le da sentido a la vida de uno, no se siente realizado con eso. Cuando pasa eso, uno se siente realizado. Entonces yo vi, a diferencia, yo vi a el padre de ese joven, Nino Félix. Tengo entendido que es una persona de mucho respeto, un académico. Es académico de mucho prestigio. Y entonces hubo unas aclaraciones que se estuvo haciendo ahí. El asunto es que probablemente, y creo que la familia, los hermanos, firmaron un documento, y él mismo un documento aclaratorio. El tema está, lo malo no es que él tenga un movimiento. No, eso no. Porque eso no es lo que se le critica. No, es que él como cabeza de ese movimiento, que sabemos que en el fondo, finalmente, y después de todo, llegó ahí porque tenía ese movimiento. Y los méritos, esa fue su plataforma. Las credenciales no son de preparación ni nada de eso, sino de que es ni experiencia, ni libro publicado, ni nada de investigaciones realizadas. Claro. Entonces, nada de eso. No es que se esté cuestionando por asuntos de manejo administrativo, eso no es lo que viene al caso. No. Es que usted, como cabeza de un movimiento, usted le ha estado cobrando unos dineros, descontando unos dineros del salario en aras de una supuesta colaboración para el movimiento. No, de una supuesta voluntad muy personal, un desprendimiento que era voluntariamente, que era voluntario y que por tanto ellos estaban dando con mucho gusto ese dinero. Imagínate un empleado público al que le diga el titular, usted tiene que bajar una línea, un descuento de un 5% de su salario a todos los empleados. Por Dios. Y al que no colabora. Voluntariamente. Si al que no colabora, no, todavía no colabore, pero como dijo uno, entonces se la ponían en China. Exacto, y más allá de China. Sí. Entonces, esa es la diferencia. Lo que se critica es que siendo el joven rector del ITRA, el titular de allí,
le pusiera entonces, cabeza de un movimiento político, le pusiera esa cuota o autorizar esa cuota de descuento de un 5% a todo el personal. Sí. Entonces, Ojalá esa entidad que tiene una función importante para la formación de carreras STEM, y este gobierno ha dicho que la está privilegiando, sea dirigida por una gente con credenciales académicas. Y con credibilidad. Sí, con credibilidad y experticia administrativa. Claro. Y además que tenga la delicadeza para no sí. cometer esas ligerezas en el manejo de una institución técnica. Eso no debe ser espacio para el clientelismo. No puede ni debe ser espacio para el clientelismo político. No. Entonces, por eso estuvo muy bien el decreto del presidente. Yo creo que y se ha quedado corto todavía, por ejemplo, en el caso del Banco Agrícola, que ya lo dijimos, hay unas falencias tremendas en el sector agropecuario. Entonces, que debió comenzar con el ministro de Agricultura. Porque hoy lo quitaron al que estaba y pusieron otro que parece que tiene buenas credenciales. Sí, el mismo titular saliente dijo, el presidente no pudo escoger un mejor candidato, un mejor sustituto. Pero bueno. Vamos a esperar. Vamos a esperar, pero ese no es el asunto. ¿Por qué no se dispuso una auditoría para investigar la administración? Sí, la auditoría se demanda. Que se iba. No se ha hablado más nunca de eso. Así es. Entonces, hoy esas críticas que venían del sector agropecuario, ¿se va a quedar eso así? Y todavía está el administrador del Banco Agrícola ahí y ahora respaldado por un documento de una serie de instituciones que tienen que ver con el sector, sobre todo de empresarios privados que se han metido en una labor que se hizo de cabildeo ahí. Olvídate. Lamentable. Ese documento es un documento lamentable. Sí, lamentable. Y muy precipitado porque debió, oye esa defensa. ¿Cuál es el melado de Mireya? Así es. Vámonos, director, a la última pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
ejemplo, ahorita cuando estuvimos hablando de la Procuraduría, se nos olvidó resaltar, y yo que referí algo del Tribunal Constitucional, resaltar, o más bien recoger que ese día de presentación de las memorias del Tribunal Constitucional, el magistrado Esteves, presidente del mismo, aprovechó el acto para, si se quiere, enmendarle la plana, hasta cierto punto enmendarle la plana al Ministerio Público, que estaba asumiendo unos comportamientos o modales que no eran los más adecuados, porque violentaban una sentencia ya de esa corte, del máximo tribunal, el Tribunal Constitucional, que establece prohibición para el uso de nombres, de motes, calificaciones que puedan resultar denigrantes para la persona o violentar el principio de presunción de inocencia que pueda tener un acusado, porque es verdad. Entonces, ante esa situación, habida cuenta de que se estaban violentando derechos fundamentales, como el de la presunción de la inocencia, entonces alguien elevó una instancia al Tribunal Constitucional y el tribunal estableció por sentencia que eso no está permitido o no debe ser permitido. Bueno, que resulta que el Ministerio Público como cuerpo se estaba manejando y ha seguido manejándose como que no pasó nada, como que no hay sentencia, que no hay precedente ya que hay que cumplir, establecido que hay que cumplir, que hay que respetar. Y entonces eso lo trajo a colación el magistrado Esteves, el presidente del Tribunal Constitucional, que exhortaba a que se dé cumplimiento y que el Ministerio Público dé seguimiento a esa normativa ya. Y entonces a la procuradora que estaba presente, cuando le preguntaron en su momento qué le parecía esa observación y esa especie de crítica o de enmienda de plana que había hecho el presidente constitucional, solo se sonrió. Alguien dice, o se diría, o sotorrió. Yo diría, Berenice rió. ¿Tú me entiendes? Entonces, sería bueno que como una cuestión de cumplimiento y de respeto por la institucionalidad. Procuraduría debería mostrar más respeto por un tribunal de la estatura del Constitucional. Claro, y por la institucionalidad. Y por la institucionalidad. Porque las sentencias del Tribunal Constitucional son inapelables. Así es. Son para cumplirlas y hacerlas cumplir. Aplicación incuestionable. Exactamente. Entonces tú tienes que sentar o practicar con el ejemplo. Si tú eres un Ministerio Público independiente, que quiere que te respeten, tiene que darte a respetar, respetándote y respetando por demás las reglas del juego en materia institucional. Tiene que ser así, de lo contrario va a perder la autoridad. Así es. Hay tantos otros temas que se nos quedan. Dice Trump, el presidente Donald Trump, que Cuba está a punto de caer. Bueno, la situación en Cuba, vi un reportaje de un grupo español, y la situación es lastimosa. No hay combustible. Pero no, ahora hay menos porque realmente le puso... no, los apagones son de semana entera. Sí, pero lo que pasa es que ya no se está supliendo el petróleo de Venezuela porque Estados Unidos intervino. Que por cierto, ya finalmente vamos director en esto, que por cierto hubo, ¿cómo se llama esto? Ya le quitaron... una veda que había con el dinero, ¿cómo que se llama eso? Se me ha olvidado. Ya le levantaron un bloqueo a Venezuela, el bloqueo de algunos recursos que había que estaban bloqueados. El desbloqueo. Lo estaba anunciando ahorita. Rubio, sí, ya oficialmente hay un desbloqueo de algunos fondos que estaban congelados, fondos de Venezuela que estaban congelados en función de la situación política, pero que ya con la apertura abierta, apertura abierta de la mejor o peor forma por Estados Unidos. Sí, pero déjame decirte que uno no sabe lo que está pasando en Venezuela ni quién manda en Venezuela en este momento. Yo sí sé. Trump, ¿quién más manda? ¿Y alguien manda? Presentó un mapa de la posición de los Estados Unidos y presentó a Venezuela con la bandera norteamericana también.
¿Quién? Trump. Ah, bueno, nos vamos, director.